Y como cada semana no faltamos a nuestra cita, ponemos nuestros ahorros a trabajar con ayuda de los mejores, hoy de forma telemática o telefónica. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? A ver, que no sé si te hemos oído bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí te digo alto y claro. Muchas gracias también por estar con nosotros. Don Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Fernando? También desde Value School no se pierde hoy la cita con Tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, ¿qué tal, Luigi? Muy bien, Luis, pero encantado otra vez aquí. Y hoy nos visita en el programa, aunque también de forma telefónica, porque en Tu dinero nunca duerme también estamos guardando todas las directrices que nos marcan desde los servicios sanitarios y de emergencias para tratar de evitar la expansión de este COVID-19. Pues como digo, de forma telemática tenemos al fundador y director de inversiones de Azagala Capital, entidad que asesora el vehículo Esfera 2 Azagala, y no es otro que don Daniel Tello. Don Daniel, muy bienvenido a Tu dinero nunca duerme. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es todo nuestro, y además un programa muy especial el que tenemos hoy preparado porque, como ya saben todos ustedes, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, y podrán imaginar que el programa que teníamos preparado para hoy, como es habitual en este espacio, se alejaba de los asuntos de actualidad, profundizábamos en importantes conceptos de inversión, pero la situación que atraviesan los mercados, la realidad que vive cada minuto la renta variable española, europea, mundial, obliga a hacer un alto en el camino y tratar de arrojar algo de luz a ese pánico que estos días atenaza a grandes y pequeños inversores. El shock que vive el mercado poco o nada tiene que ver con la actual eficiencia de las empresas, con los negocios buenos o malos. Ya saben ustedes, aquellos que nos siguen cada semana saben que nos gusta hablar de esos negocios que son buenos, a esos negocios que analizamos, que funcionan perfectamente, que tienen mucha eficiencia y que además el mercado todavía no les ha dado la valoración correcta, y son esos valores que nos gustan para invertir. Estos días, conceptos importantes de los que hemos hablado durante todo el año pasado y lo que llevamos de 2020 deben cobrar sentido, y tenemos que tratar de mantener la cabeza fría como podamos para no tomar decisiones que terminen por hacernos renunciar a posibles rentabilidades futuras. ¿Qué le ha sucedido a los mercados estos días? ¿Tiene alguna solución o es algo que se va a mantener sine die en el tiempo? ¿Logran los estados y gobiernos aportar soluciones? ¿Es una crisis que ha llegado para quedarse? ¿Cuánto tardarán los mercados en comenzar a recuperarse? ¿Es momento de oportunidades o finalmente el apocalipsis está entre nosotros? A todas estas preguntas vamos a tratar de dar respuesta en el día de hoy, pero antes analicemos qué ha pasado y la profundidad que entraña el batacazo, el crash bursátil del coronavirus, con la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. Don Manuel Llamas, si yo te preguntase si en algún momento durante estos últimos meses, desde que arrancamos con este Tu dinero nunca duerme a principios del año pasado, ibas a tener que dar una lección como la de hoy, ¿te lo hubieras creído, sí o no? Pues la verdad es que no, Luis Fernando. Esto, como hemos explicado en un programa anterior, esto es un cisne negro. Es decir, un acontecimiento, un fenómeno absolutamente imprevisto, absolutamente imprevisible, que tiene un impacto muy sustancial sobre la economía y muy sustancial también sobre la bolsa y por lo tanto sobre nuestros ahorros y nuestras inversiones. A mí la verdad es que, fíjate, hoy ni siquiera me he preparado un guión. Yo creo que simplemente voy a expresar lo que siento, la sensación que estoy teniendo y que estoy viviendo en estas últimas semanas. Yo creo que habría que empezar por aclarar que esto no es una crisis económica al uso, esto es una crisis sanitaria global, una crisis sanitaria que desconocemos cuál va a ser su término, desconocemos cuál va a ser su alcance y cuál va a ser su impacto en la vida y en la salud de millones y millones de personas. El mundo ha sufrido pandemias terribles en el pasado.
La última, que podría ser equiparable, es la de la gripe española del año 1918. Aquí hay distintas estimaciones, pero esa gripe dejó entre 60 y 150 millones de muertos durante su vigencia. Es pronto para calibrar cuál va a ser el impacto a nivel sanitario del coronavirus. Pero lo que sí es cierto es que las medidas que se están poniendo en marcha para intentar contener los contagios, lo estamos viendo a lo largo de las últimas semanas, es decir, cuarentenas masivas, confinar a decenas de millones de personas en sus casas, con lo que ello supone en cuanto a parón de la actividad económica, junto con medidas de aislamiento y las medidas presupuestarias, fiscales que han puesto en marcha los distintos gobiernos para intentar paliar el impacto de ese cierre, de ese parón, pues todo ello combinado ha hecho que vayamos de cabeza a una recesión global de dimensiones brutales. Y pongo como caso, como ejemplo, China. China, que es donde surgió el brote, cuando el brote se descontroló, no le quedó más remedio que confinar a 60 millones de personas de la provincia de Wuhan en sus casas, junto con otras medidas de restricción bastante sustanciales. Todo ello se tradujo en un desplome en la economía china de su PIB del 9%. El 9%, estamos hablando de la segunda potencia mundial. 9% primer trimestre. Ahora se ha empezado a recuperar porque ha logrado contener, después de casi 2 meses de lucha, ha logrado contener el contagio. Pero desconocemos si va a haber un rebrote, es decir, si van a volver a producirse casos y se va a volver a descontrolar la situación. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que el efecto o el impacto sobre la economía del coronavirus, el impacto en materia de recesión, fuerte recesión y sobre todo su duración, la duración de esta crisis económica, dependerá directamente de la capacidad que tengamos para resolver la crisis sanitaria. Son dos cosas que van de la mano. Si logramos solventar la crisis sanitaria, se logrará solventar antes la crisis económica. La recuperación a lo mejor no es en forma de V, podría ser en forma de U, lo desconozco. Pero una cosa va unida a la otra. Lo que está claro es que aquellos países en donde el brote y la infección se ha descontrolado están apostando por este tipo de medidas. Creo que es un debate que en este caso igual no conviene introducir, pero lo que sí es cierto es que conforme se vaya conteniendo los contagios, digamos que la gente puede ir y la economía puede recuperar de forma gradual la normalidad. Eso sí, estableciendo ciertos criterios, porque yo creo que hasta que haya una vacuna, un tratamiento efectivo contra esta enfermedad, yo creo que el mundo va a cambiar. Es decir, se van a mantener las distancias, va a ser habitual el no besarse, el no tocarse, el no darse la mano, mantener una distancia de 1 o 2 metros. Es decir, medidas de aislamiento social, medidas de precaución, de máxima precaución para intentar evitar en la medida posible contagios masivos y de esta forma que el sistema sanitario sea capaz de atender a aquellas personas que requieren hospitalización. Pero con esto acabo. Con lo que quiero decir es, entramos en terreno desconocido, estamos en una crisis muy complicada donde hay shock de oferta porque la parte de la producción se para como consecuencia del cierre, pero también shock de demanda porque hay millones de personas que se van a quedar sin trabajo por culpa de este cierre, y todo ello se puede sumar una crisis de solvencia, una crisis de deuda, debido a que países muy endeudados ponen en marcha grandes políticas públicas, grandes programas de gasto para intentar solventar la situación. En definitiva, en cualquier caso y sin poder adelantar los efectos definitivos de ello, lo que sí está claro es que si logramos cortar de raíz la crisis sanitaria y restaurar cuanto antes la normalidad en España y los países que han adoptado cuarentenas, antes saldremos de esta situación. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por esa reflexión, por esa lección de repaso de cómo está la situación, y con ese punto de partida nos vamos a buscar los consejos de la pizarra de Domingo. Domingo Soriano, vaya panorama que nos ha pintado Manuel Llamas. A mí a Manu no le podemos decir nada porque hace un mes era de los pocos que decía esto va a acabar siendo como ha acabado
hace un mes nos reíamos de él y decíamos, Manu, eres un exagerado. Y ahora tenemos que decir, Manu, tenías toda la razón. No solo con Manu, sino con otros, pues yo que estoy pensando en Juan Ramón Rayo o en Luis del Pino, que nos lo advirtieron y en muchos no hicimos caso. Sí, no, totalmente y doy fe porque aquí en esta mesa en la que yo estoy sentado en el día de hoy, esa escena la he vivido y además participé de la chanza muy amigablemente, como siempre, con Manuel Llamas. Pero vamos a tratar de dar información de servicio, información útil. Me imagino que muchos de nuestros oyentes en el día de hoy, sobre todo aquellos que han decidido invertir en gestión activa, en gestión pasiva durante estos últimos meses, pues ven con mucha preocupación el comportamiento de los mercados y yo, hablando con mi hombre tranquilo de confianza, que es Domingo Soriano, dije, vamos a darle unos consejos a todos estos oyentes. Bueno, me parece muy aventurado por mi parte hoy dar consejos en la situación en la que estamos. Yo fíjate, más que consejos, 2 o 3 recordatorios. Lo primero, las mismas dudas que tienen ellos las tenemos todos. Quiero decir, yo el primero, y yo no soy un gran experto, ahora vamos a hablar con un experto realmente en mercados y que tiene un conocimiento como un profesional que es en la materia, pero digamos, todos aquellos desde los que aparecemos en los medios, los gestores de los fondos, los analistas, todos tenemos las mismas dudas que tienen muchos de los inversores ahora mismo. ¿Cuánto va a durar esta crisis? Como decía Manu, esto va a ser en forma de V, en forma de U o incluso en forma de L, que yo ya he leído algún análisis diciendo en forma de L quiere decir que después del bajón se va a quedar plano y que vamos a tardar muchos años en recuperarnos. Entonces, el primer miedo que tenemos todos en nuestra casa es es que no tengo ni idea, es que tengo demasiadas dudas con la gente tan inteligente que hay por ahí y yo voy a tomar decisiones erróneas. No, pues casi no es esto de mal de muchos consuelo de tontos, pero sí saber que es lógico tener esas dudas y no tener certezas. Luego, el segundo planteamiento que yo haría sería, a lo largo de este año y pico ya que llevamos de programa, alguna vez hemos hablado de la posibilidad de que surgieran crisis, la posibilidad de que surgieran momentos de pánico. ¿Y qué hemos dicho a la gente? Pues creo que fue Vicente Baró el que dijo que él se había escrito una carta a sí mismo. Dijo, yo me escribo una carta a mí mismo para abrir en los momentos de crisis. Y la verdad es que era un consejo muy bueno, ¿no? Probablemente muchos de nosotros no hayamos escrito la carta, yo no la he escrito, por ejemplo, aun gustándome mucho el consejo, pero sí fue Vicente y además pondremos el enlace en Twitter. Correcto, es un consejo muy bueno, ¿no? En momentos de normalidad escribirte una carta sobre qué debería hacer cuando llegue la crisis. Bien, mucha gente dirá, no me he escrito la carta. Bueno, pero probablemente sí que reflexionaste cuando escuchaste el consejo de Vicente, como lo hice yo, qué debería hacer en momentos de crisis o cuáles serían los consejos que yo le daría a mí, digamos, en ese pasado, ¿qué consejos le daría a mi Domingo Soriano súper nervioso en un momento de crisis que está en pánico y que no sabe qué hacer en casa? Pues sin tener la carta física sí que recuerdo más o menos estas 3 o 4 cosas yo me puse como normas. Pues vamos a tratar de seguirlas, ¿no? Eso no quiere decir o no vender o no comprar o entrar en el mercado o salirse corriendo, porque todas las decisiones que tomemos ahora yo creo que pueden tener su sentido. Pero sí, digamos que el proceso sea el que nosotros mismos nos habíamos fijado en esos momentos de tranquilidad. Yo, por ejemplo, tengo una norma que el otro día estuve a punto de incumplir, y no voy a decir si quería vender, comprar o qué es lo que quería hacer, pero estuve a punto de incumplir, y mi norma es nunca hacer nada si no han pasado 24 horas desde el momento en que tomé la decisión. Es decir, yo ahora mismo decido, lo mejor es vender, comprar, mantenerme o cambiar de producto, pues no lo hago nunca hasta que no han pasado 24 horas desde ese momento que tomo la decisión. Pues el otro día estuve a punto de incumplirla. No lo hice, precisamente dije, un momento, esto tiene que cumplirse 100%, y luego me di cuenta de que había hecho lo correcto al cumplir la norma. No digo ya lo que hice al cabo de las 24 horas, porque al final a lo mejor mantuve la decisión original que tenía, pero yo creo que sí que es importante decir, si tienes esa norma, cúmplela, ¿no? Incluso en los momentos de mayor pánico. Y la tercera cuestión que yo le diría a la gente es... Bueno, por dar un poco un mensaje de ánimo, ¿no? Porque yo creo que es importante. Hoy un amigo mío que es un gran inversor, una de las personas que más sabe de bolsa, de inversores value, nos mandaba un mensaje a un grupo que tenemos, unos cuantos amigos que nos gustan estos temas, y decía, es un mensaje, son una serie de citas, yo creo, de algunas páginas de inversión americanas. Decía, es un mensaje optimista además en el que yo creo, decía, cuando todas las malas noticias parece que van a durar para siempre, tienes que saber que no lo harán.
apostar en el largo plazo contra la raza humana, contra los humanos, siempre ha sido una mala apuesta. Y eso es verdad, eso es muy de Warren Buffett, muy de algunos de los grandes inversores. Apostar a largo plazo contra el ingenio, la capacidad de resistencia y de crecerse en las dificultades del ser humano siempre ha sido una mala apuesta, y dentro de varios años, o muchos años, es que es una cita en inglés, está leyendo ahora directamente, es algo así como en el largo plazo, dentro de 15, 20 años, estaremos mucho mejor que ahora, y de eso podemos estar seguros, y yo también creo que eso será así. Entonces, digamos, con ese punto de optimismo yo sí que creo que no debemos perderlo, incluso por muy mal que estén yendo las cosas ahora mismo. Bueno, Domingo, pues muchas gracias. Ya ven ustedes que si yo le iba a pedir consejo a mi hombre tranquilo de confianza era por algo, y es porque los mensajes de Domingo, aparte de súper sensatos, esas pizarras que nos prepara siempre están documentados, y además con citas, en este caso, que aluden a la historia. Apostar contra el ser humano nunca ha sido una buena apuesta, así que bravo por esa reflexión, Domingo, por esa pizarra. Y con todos estos datos encima de la mesa ya nos vamos con Value School, con Luigi y con Daniel Tello. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. En Es Radio, Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, ¿qué programa tenemos por delante? Bueno, pues sí. Dime. No, te iba a decir, y desde Value School además nos habéis traído un grandísimo experto que nos va a ayudar a arrojar luz sobre tanta tiniebla, ¿no?, que hoy domina los mercados. Sí, bueno, y también la idea es dar un poquito de luz, ¿no? Entre tanta oscuridad y tanto desánimo, quizás. A mí me gustaría recordar a los amigos que llevan ya escuchándonos, pues, camino de año y pico, ¿no? Que hemos llegado, chicos, al gimnasio. Es decir, hemos pasado del gimnasio al ring de boxeo. O sea, aquí es donde vamos a poner a prueba todo lo que hemos estado explicando durante tantos programas. Es decir, yo me gustaría recordar a los oyentes que es en estos momentos donde podemos empezar realmente a conocernos como inversores, ¿no? Todos estamos muy contentos nadando cuando los mercados suben, ¿no? Ahí nos sentimos un Phelps cualquiera, dispuesto a coleccionar medallas, pero es en estos momentos cuando de repente vemos esas voces de la cabeza que nos vuelve locos, de las preocupaciones, por ejemplo, de que estamos continuamente mirando la cotización del fondo de inversión, ¿no? Cuando además aquí hemos dicho ya alguna vez que es que, ojo, que es que el cerebro hace que mirar esas pérdidas nos dura 2 veces y media más que lo que nos satisface y alegra ver una ganancia. Es decir, es que estamos infligiéndonos dolor continuamente, ¿no? Pero es un rasgo muy común, no debemos sentirnos mal por ello, todos lo hacemos, pero es aquí donde debemos cazarnos haciéndolo, ¿no? Y sepamos que es que eso es, cuando hacemos eso estamos como a un momentito de pulsar el botón, ¡pum!, y salir y comernos la pérdida, ¿no? Y esto también quería recordarlo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo llamo el back to basics, ¿no? Recordemos a los amigos que eso que vemos en el saldo de la cuenta del broker o del fondo de inversión no es una pérdida hasta que no pulsamos el botón de vender. ¿De acuerdo? Seguimos siendo propietarios de esos activos y eso no está materializado como pérdida. Así que muchísimo cuidado con esas emociones, que nos juegan muy malas pasadas, y hemos tenido grandes profesionales que ya nos han advertido de esto, con lo cual, atención. De nuevo, me gustaría recordar aquí que hemos dicho muchas veces que el dinero que hemos destinado a inversión es dinero que no vamos a necesitar en al menos 5 años, ¿de acuerdo? Y lo decimos por este tipo de cosas. Es decir, aquí espero que nadie de los que nos han escuchado estos meses atrás hayan invertido dinero con la perspectiva de una ganancia rápida. No, nunca se ha animado a nadie a hacerlo, y esta es la razón, una de ellas, por las que no hay que hacerlo así, ¿no?
De nuevo, también me gustaría insistir en la importancia para situaciones como estas de tener, y ya lo hemos dicho en el programa muchas veces, ese colchón de emergencia equivalente a 3-6 meses de gastos fijos, quizá los autónomos bastante más. Ahora lo estamos viendo, o sea, es el momento en que todo eso se pone en valor, porque nos va a permitir, pues eso, no tocar nuestras inversiones, aguantar el temporal. Oye, medio año, no sé, a lo mejor, yo no sé, no tenemos ninguna bola del futuro de cristal, pero bueno, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y esperemos que sea mejor. Pero mientras tanto, tengo todos mis gastos cubiertos. Y luego otra cuestión muy importante que también se ha comentado es que quizá en estos momentos aquellos que tengan ese plus de liquidez, ese colchón con unos mesecitos más extra, es precisamente cuando, ojo, con tiento, pueden ir de rebajas al mercado. Pueden ir de rebajas a comprar esa acción que tenían en mente y que ahora está a precios de saldo. Con lo cual, de nuevo, primero, recordemos las lecciones que tienen estos momentos para que las aprendamos. Están ahí para eso, para formarnos como mejores inversores. Y luego recordamos los fundamentos, que no insistimos en ellos nunca en vano. Se insiste por alguna razón. Bueno, Daniel, oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Value School a venir al programa. Y mira, mi pregunta es la siguiente. Estamos viendo en el mercado caídas generalizadas de los índices, a veces superiores al 30%, en algunos sectores incluso el 50%. Entonces yo te voy a preguntar, y me pongo en el nivel del oyente de la calle. No me digas que todo esto es por un virus. Es decir, ¿es porque la gente se ha contagiado o es que es este el detonante de una serie de causas que se han ido, digamos, amontonando y esto, ¡pum!, ha hecho que estalle la burbuja? Efectivamente, Luigi. Y lo primero, bueno, muchas gracias a todos vosotros por invitarme y estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis manifestado todos. Lo que estamos viendo ahora, estos días, quizá un poco más acentuado porque es una de las caídas con mayor violencia y más rapidez de las que hemos sufrido en la historia, es consecuencia, como bien dices, de varias situaciones que venimos arrastrando desde hace años. Llevamos más de 10 años en un ciclo de expansión. Como todos sabemos, la economía tiene sus ciclos de expansión, de crecimiento y luego de crisis y de recesión. Y llevábamos muchos años en un ciclo expansivo. Y además, ese ciclo expansivo venía siendo alargado artificialmente por la intervención de los bancos centrales, inyectando cada vez más dinero en la economía. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso al final desemboca en una complacencia del mercado donde todo vale, donde hay una búsqueda constante por la rentabilidad, minusvalorando el riesgo. Consecuencia de esa situación, mercados altos, complacientes durante mucho tiempo. La gente piensa que ganar dinero en las inversiones es fácil. Ese es el caldo de cultivo perfecto para que aparezca algo que no está en el libro de instrucciones. Y todo empezó, como bien habéis dicho, con la aparición del COVID en diciembre, enero en China, y además con otra situación anómala, que es la crisis del precio del petróleo, que se ha derrumbado casi un 50% en apenas cuestión de meses, efectivamente. Yo, bueno, antes dibujé un poco el panorama de la crisis, pero muy de acuerdo con lo que estabais comentando antes. Es un panorama que hay que tener en cuenta que es a muy corto plazo, medio plazo. Insisto que esto depende de la crisis sanitaria, y os avanzo algo también. Un poco mi experiencia personal. Desde que ha empezado esta crisis, con caídas absolutamente brutales, como bien está comentando Daniel, yo no he entrado a ver cómo van mis carteras. Primer punto. No he entrado, no me interesa. Y si tuviera liquidez, lo metería todo en bolsa. O sea, yo eso sí lo tengo claro. Creo que ahora mismo hay una serie... el desplome es generalizado, pero esta es mi pregunta para ti, Daniel. El desplome es generalizado, pero al mismo tiempo los buenos gestores, los buenos inversores, los que analizan la solvencia y el potencial de las empresas, ahora mismo se están encontrando auténticas gangas. ¿Es así o no? Así es, efectivamente. El plan no debe cambiar. Tú tienes un plan, tienes una filosofía de inversión y ahora encuentras
muchísimas más empresas en precio. O sea, el plan no cambia. Estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Este es uno de los buenos momentos para invertir en bolsa, pero no tiene que ser nada diferente de lo que vengamos haciendo con anterioridad. Es decir, es muy importante que la gente tenga un plan, y si no tiene un plan es un buen momento para hacerlo. También en momentos como este, que yo ya los he vivido, pues la crisis de Lehman, la crisis de liquidez, la de Grecia, la de subprime, la de materias primas, el Brexit, al final son eventos recurrentes. Cada vez tienen algún desencadenante o un detonante diferente, pero las personas al final reaccionamos igual. Y recordar una cosa, cuando no hay fundamentales en el mercado, la cotización de las acciones se basa en emociones. Y estos días lo que hay son muchas emociones, mucho pánico, una huida hacia la liquidez, en quítatelo, sin importar el precio. De ahí vienen esas caídas. Pero a mí me gusta usar una frase, y es: nada está en peligro si lo importante está a salvo. Y lo importante, pues todos lo tenemos a salvo. Familia, salud, que al final esto pasará. Yo soy un poco más optimista que lo que se lee en las noticias últimamente acerca de la situación que viene, porque es una crisis totalmente diferente a la de 2008, y luego si queréis comentamos por qué. Pero no hay que perder el norte, y el norte es siempre seguir el plan. Tengo un plan de ahorro, tengo un plan de inversión, como bien comentaba Luigi. No hay que olvidar todo el proceso de aprendizaje que llevamos haciendo durante años, porque este es el momento en el que lo debemos poner en práctica. Me gustan estas reflexiones que estáis haciendo, porque creo que una de las incógnitas fundamentales que están encima de la mesa, y que, bueno, cualquiera que se asome a algún foro de inversión, de los habituales, ¿no?, de los que dominan el 90% del mercado, de la gente que está tratando de atrapar valor o de atrapar ganancias en el corto plazo, que son la gente que más está materializando pérdidas en estos días, esos inversores, están preguntándose si esto llega para quedarse. No se me olvida el martes, después de que el lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidiera prohibir las posiciones cortas con intención de levantar el mercado, a los pocos minutos de la apertura de mercado el propio martes, la cotización, el IBEX 35, que arrancó ganando un 6, me parece, se cayó a media sesión, ya estaba en el 1, en el 0,5, y los inversores en aquellos foros decían: esto es que el mercado no se cree las medidas de la CNMV y creen que esta crisis va para largo. Por lo que estáis diciendo, la crisis, una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar es que es corto o medio plazo, que es un cisne negro que va a terminar pasando. Yo creo que ese es un mensaje de tranquilidad que es importante dar a nuestros oyentes, porque además yo creo que aquí coincidimos absolutamente todos. Ahora, mi pregunta va respecto a otro de los asuntos que hemos tratado en Tu Dinero Nunca Duerme en otras ocasiones. Aquí ha venido, si no recuerdo mal, Luigi, corrígeme si me equivoco, creo que fue Andrés Allende, a hablarnos de la inversión en activos cíclicos, sí. Porque también al inversor value, que nos gusta mucho en Tu Dinero Nunca Duerme, es un inversor que trabaja, igual que otros muchos inversores, un poco con el ciclo económico como referencia, ¿no?, para tratar de encontrar los mejores momentos de mercado para un activo u otro. Mi sensación es que en estos momentos de súbita caída, en estos momentos de cisne negro o negro zaino, como lo queramos ver, parece que todo el análisis realizado en torno al ciclo económico en nuestra estrategia de inversión amenaza con verse afectado. ¿Cómo tratáis este tema? ¿Cómo nos podemos acercar a esta realidad? ¿La pregunta es para Daniel? Sí, es para Daniel y en fin, para los que queráis contestar, pero sí quería saber la opinión de Daniel. Pues yo contesto, si queréis, en primer lugar. No desviarse de la hoja de ruta. Es decir, a mí me han gustado mucho los consejos de Domingo Soriano, y a lo mejor yo añadiría alguna reflexión para momentos como este, y luego ya entramos, si queréis, en detalle en algún tipo de inversión o cómo aproximarnos al mercado. Pero no tienes que hacer nada diferente de lo que vinieras haciendo con anterioridad. ¿Y qué debías hacer con anterioridad? Buscar algunas inversiones, no tienen que ser muchas, pero no tienes que aproximarte buscando el rebote. No tiene ningún sentido, porque buscar el rebote por algo que haya caído mucho no significa que no pueda volver a caer otro 20 o otro 30%. No. Tienes que
llevar las cosas a algo sencillo y que te dé suficiente margen de seguridad para que no ponga nada de tu vida en peligro. Me explico, si tienes 3.000 euros en la cuenta, pues no necesariamente tienes que meter 300 o 500 o 600 en la bolsa. Espera a ver cómo evoluciona, cómo se disipa toda la crisis sanitaria, si estamos hablando de un mes, de 2 meses, y luego ya habrá tiempo, si el mercado siempre da oportunidades. Ahora, si tienes 10.000 euros en la cuenta, pues oye, 1.000, 1.500, 2.000 no te van a poner en riesgo nada de tu vida, y no necesitas predecir cuándo se va a dar la vuelta al mercado, sino que solo tienes que identificar algunas cosas que tienen sentido, algunos activos únicos, algunos activos que sean muy difíciles de replicar, y esperar a que todo este ruido, porque mucho de lo que hay ahora es ruido, pánico, emoción, desaparezca. Y siempre siendo muy humilde y muy consciente que probablemente ninguno de nosotros, ni los que le dedicamos todo el tiempo del mundo y más a estudiar empresas, conocemos con exactitud cuáles son todos los riesgos que nos depara el futuro. Uh-huh. Oye, Daniel, me gustaría preguntarte algo que me han preguntado a mí amigos durante estas últimas 2 semanas. Y yo he intentado explicárselo, pero bueno, creo que tú lo harás mucho mejor. Mis amigos ven sus saldos en sus cuentas de broker o de fondos de inversión y se echan las manos a la cabeza. Y yo les intento hacer comprender, digo, mirad, los activos de esas empresas siguen estando ahí en su mayor parte. Y aquí es donde yo quiero tu opinión. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar en una empresa para que realmente haya un deterioro de la posición que pueda conducir a una quiebra y una pérdida total de lo invertido en ella? Porque eso es un peligro real. Pero, por ejemplo, yo digo, un amigo que está indexado, pues no sé, a un MSCI World, a un índice así de estos grandísimos, bueno, estamos tan diversificado que tranquilo, que ya se recuperará el tema, ¿no? Es decir, que diferencien un poco entre lo que yo comentaba al principio, el apunte contable donde ven que su cartera ahora mismo vale un poco menos y realmente la pérdida de valor de los activos que están detrás. Bueno, es que es una revaluación. Es decir, el apunte contable, como dices, es decir, ¿cuánto dinero me darían a mí si liquido mis activos? Pero fíjate que estoy diciendo liquidar mis activos. Lo importante no es tener esa necesidad de liquidar los activos. Por eso siempre, lo diremos hasta la saciedad, pero será poco, siempre hay que tener una posición de liquidez. Siempre. Y esa posición de liquidez, como bien decías, hay que usarla paulatinamente, poco a poco y con cabeza. De manera que nunca nos quedemos sin liquidez. ¿Por qué? Porque si el mercado repunta, ya tienes. Y si sigue bajando, sigues teniendo liquidez. Normalmente las mejores oportunidades suelen ocurrir cuando hay tanto donde entrar y donde mirar que ya no hay liquidez. Ese suele ser el mejor momento. Y cualquier tipo de estrategia tiene sentido mantenerla siempre y cuando tenga sentido. Indexación. La indexación me parece una estrategia estupenda siempre y cuando se mantenga en plazos muy largos. La bolsa históricamente, la bolsa americana, te da un 6,7 de rentabilidad. Bueno, pues el año pasado fue un 31%. Es evidente que para volver a esa media, pues no, los siguientes años iban a ser iguales. Pero si uno es constante y no tiene necesidad de liquidar sus posiciones, eso volverá. Y además, como bien dices, la indexación tiene, aparte de los costes, otras ventajas, que es la diversificación. Te llevas muchísimas empresas y algunas lo pasarán mal. Ahora hay sectores que están más afectados, como restauración, servicios, ocio, pero hay otros que se están viendo beneficiados. Las cadenas de producción están cambiando y se están enfocando mucho a sanidad. Muchas veces ignoramos los datos y nos quedamos con la narrativa. La sanidad en Estados Unidos representa casi un 20%. Es un sector que no se va a ver afectado. Los bancos hoy en día le preocupan mucho a la gente porque tenemos en la memoria la crisis anterior. El modelo de liquidez de los bancos ha cambiado totalmente. Hemos aprendido muchas cosas desde la crisis y no estamos en la misma situación que en la anterior crisis en la gran crisis de 2008-2010. El modelo de negocio de los bancos era financiarse a corto plazo y dar préstamos a largo. Es muy difícil hoy pillar a un banco con una posición de liquidez estrecha
y solo enfocada en el corto plazo. Muy difícil. Y eso mismo ha pasado con las empresas. Las empresas hoy en día están, en general, menos endeudadas que estaban hace 10, 11 años. Y las que están endeudadas, de alguna manera, no tienen pólizas de crédito a 6 meses o a 1 año, la tienen a 2 años, a 3 años, y de hecho están tirando de ellas estos días para protegerse de una ausencia total de ingresos durante 1 o 2 meses. Y hay empresas que lo han hecho muy bien, han aprovechado un entorno histórico de tipos bajos o incluso negativos para financiarse a 4, 5, 10 o 20 años. No hace mucho, Berkshire Hathaway amortizó, que canceló una emisión de bonos que le vencía ahora al 0,5 para financiarse al 0%. Y tiene 120.000 millones en caja, pero con eso es más eficiente porque le están dando dinero que luego es capaz de alocar y que le dé rentabilidad. Con lo que yo en general soy bastante más optimista de lo que se puede leer hoy en día, pero con datos. Dani, has mencionado lo de Berkshire Hathaway, un inciso nada más. Cuando yo estoy escuchando a la gente y por Twitter lo leo, digo, ahora es cuando Berkshire se va a lanzar a comprar las Amazon, las no sé qué, es decir, tienen esa caja a la que tú te refieres y ahora pues el mercado está esperando que vaya de compras y de compras de grandes firmas. Claro, porque solo un inciso y ahora seguís. Es importantísimo tener liquidez, importantísimo, es capital, pero hay que usar esa liquidez de una manera progresiva, paulatina, o cuando llegue el momento. Y precisamente el equipo de Berkshire sabe usar la liquidez cuando llega el momento, como lleva demostrando durante muchos años. Domingo. Oye, Daniel, y para mí el principal problema de esta crisis, yo en otras de las que hemos estado comentando, veía con matices, ¿no? Pero digamos que sí que intuía que, pues podrían ser pánicos puntuales del mercado, que los fundamentales de determinados negocios no habían cambiado. A mí en esta crisis el problema está en que tengo muchas dudas sobre cómo van a salir muchos de esos negocios. Es decir, cuando nosotros valoramos una empresa, básicamente valoramos un poco, pues los activos que pueda tener en su poder, cuánto pueden valer más o menos, y su capacidad para generar beneficios en los próximos años, ¿no? Lo que tiene y lo que puede ser capaz de generar. Y esta segunda parte me genera muchas dudas en el sentido de, ¿va a suponer esta crisis una ruptura de las cadenas de suministro a nivel global? ¿Se van a cerrar los gobiernos? Esos problemas de liquidez van a generar quiebras de empresas que no deberían quebrar porque no tenían un problema de solvencia, pero al final no van a poder aguantar los 3-6 meses que dure esto hasta que la situación sanitaria se normalice. Entonces, para mí ese es la principal duda, y ahí me gustaría saber, alguien como tú que conoce bien el mercado, ¿cómo se valora ahora mismo una empresa? Es decir, cuando uno dice, decimos, hay buenas oportunidades. Dices, esta empresa que antes valía 100, ahora vale 50. Pero es una buena oportunidad si la empresa va a ser capaz de generar beneficios durante los próximos 8 o 10 años. ¿Cómo valoramos ahora si esa empresa en determinados sectores lo va a ser capaz o realmente está cambiando un poco el paradigma? Porque eso es lo que hay algunos analistas interesantes en los que yo confío que dicen, no, cuidado, el problema es que esto puede cambiar la forma en la que hemos estado produciendo, comerciando la economía mundial en los últimos 10-15 años. Domingo, es una pregunta increíble de buena. Lo que yo no sé si voy a ser capaz de responderla en su totalidad, porque es lo que está mirando el mercado constantemente estos días, y además con más ímpetu. Una buena manera de saber si una empresa va a sobrevivir o no es el crédito, que es algo que en España no se sigue mucho, y es como tener un canario en la mina. Tienes un canario en la mina y si hay algún problema, pues ya sabes que algo malo va a pasar. Bueno, pues ahí tenemos los spreads de crédito. Desde hace no relativamente mucho tiempo se puso de moda usar el VIX, que es una medida de la volatilidad, de las opciones del S&P y que está en máximos históricos. Pero nadie habla del main o del crossover, que son los spreads de crédito. ¿Qué son los spreads de crédito? Es decir, ¿cuál es la prima de riesgo que se le exige a una empresa por prestarle dinero? ¿Y de dónde veníamos? Veníamos de unos niveles artificialmente bajos. Por lo que comentaba antes de un mercado complaciente, donde con tal de buscar un 1% de rentabilidad, pues no me importaba estar invertido 8 años, 10 años o 15 años. Y eso es bueno,
que se vaya deshaciendo el movimiento. Lo que no es bueno es que se ha producido con una violencia salvaje. ¿Qué hace el mercado? Pues el mercado no hace prisioneros. El mercado no es que sea ineficiente, el mercado lo que es impaciente, y entonces incorpora en el precio de los activos más líquidos toda la información que se conoce, y si tiene dudas se pone en el peor escenario. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que muchas empresas que están endeudadas las han puesto a precios no de derribo, sino de liquidación. Entonces, una buena manera de ver eso es cómo ha subido pues 100, 200, 300, 500 puntos o 1.000 puntos. Algunas empresas, las que más afectadas también por el precio de la materia prima del petróleo, las explotadoras de petróleo. Cuando yo hablo de 1.000 puntos, estoy hablando de un 10%, es decir, empresas que antes se financiaban al 6 y ahora se financian al 16. En rentabilidad. Y una buena manera de aproximarnos a una empresa para ver qué descuenta el mercado es ver el precio de sus bonos. Si estamos hablando de precios entre el 20 y el 60%, estamos hablando ya de recovery value, es decir, una empresa que va a ir a liquidación. Entonces, eso para mí sería la primera aproximación. Segundo, ¿qué empresas van a quebrar? Pues es imposible saberlo porque ya hay declaraciones de organismos públicos que van a rescatar empresas. La primera que tenemos todos, o sea, el primer sector que tenemos todos en la cabeza que se va a ver afectado masivamente, pues son las aerolíneas. Yo creo que no tiene sentido invertir en aquellos sitios donde hay poco a ganar y mucho a perder, porque estamos hablando de quiebre. Tiene mucho más sentido hacer como una aproximación lateral, es decir, sé que el sector aéreo en general se va a ver afectado, sé que el sector del ocio se va a ver afectado, pero yo creo que los aeropuertos no van a desaparecer. Es posible que las aerolíneas no consigan sobrevivir 2, 3, 4 meses sin ingresos, porque además están muy apalancadas, tienen una estructura de costes fijos alta. Bueno, pues vamos a buscar infraestructuras que se van a necesitar seguro cuando se disipe o haya más certidumbre sobre cómo va a evolucionar la situación de crisis sanitaria. Y pues estos días me llama mucha gente y yo les recomiendo a Aena, que es una empresa española magnífica, con unos márgenes buenísimos, es casi un monopolio y además tienes de socio al Estado y no va a tener ningún problema de liquidez estando en aire. Pues creo que es una buena aproximación lo que os decía antes de la hoja de ruta, pues algo sencillo, algo simple, algo que tiene sentido y que no nos obliga ni a anticiparnos a cuándo se dará la vuelta al mercado ni a cuándo cambiará. Y luego también hay que ver un poco, no sé si me estoy extendiendo un poco en la respuesta. No, es muy interesante todo lo que estás contando, Daniel. Vale, pues luego, o sea, hay que ver cómo los conceptos van relacionados. Es decir, ¿hay un problema de liquidez? No, pues entonces, ¿por qué todos los bancos centrales han bajado tipos y han inyectado tanto dinero en la economía? Es que ese dinero no va a la economía. Estas inyecciones masivas de liquidez van a los bancos, que son los encargados de transmitir esa liquidez. Pero ¿qué ocurre? Que si tenemos un shock, como bien decíais, primero de oferta y luego de demanda, y hay empresas que llevarlo a lo más sencillo, como a nosotros mismos. Si la empresa tiene miedo porque no sabe qué es lo que va a facturar en los próximos meses, igual que nosotros. Si nosotros tenemos miedo, no sabemos si nos van a despedir, si vamos a tener trabajo, si vamos a cobrar el sueldo, ¿qué es lo primero que hacemos? Atesorar liquidez. Pues eso es lo que hacen también las empresas, es decir, atesorar liquidez para asegurarse una supervivencia ante algo que no va a ocurrir. Entonces pones en riesgo a los bancos, porque les estás, digamos que apalancando, están soltando líneas de crédito que las consumen las empresas y se quedan en una situación débil ante una posible insolvencia. Bueno, pues ahí es donde incide el crédito, es decir, aquí es donde vienen los programas de compra de los bancos centrales. El último que ha anunciado la Reserva Federal no es tan grande como el que se hizo desde el rescate de Lehman, pero sí es de una magnitud suficiente porque se dedica a comprar bonos de gobiernos y bonos de empresas, y ahora recientemente también uno de papel comercial. ¿Con eso qué haces? Le estás permitiendo a los bancos desapalancarse, porque por un lado
las empresas les consumen las líneas de crédito, pero ellos, por otro lado, como en sus balances tienen bonos de gobierno y bonos de empresas, los van transmitiendo. Es decir, vas haciendo que el crédito, que es como el agua que fluye de un río, intente fluir sin sobresaltos. Y a esa pata le añades las políticas de estímulo fiscal de los diferentes estados, que al final esos déficits públicos adicionales se financian vía emisiones de deuda que acaban en los bancos, que los bancos acaban trasladando a los bancos centrales, porque la gente se piensa que el Banco Central da dinero a los bancos sin garantía. No es así. Los bancos centrales, cuando inyectan liquidez, lo inyectan siempre a cambio de una garantía o de un colateral, que son los famosos repos o las operaciones de mercado abierto. Bueno, pues el instrumento estrella para ese tipo de operaciones de mercado abierto es la deuda pública. Entonces, no sé si he conseguido explicarme para que todo el mundo pueda entender cómo funciona ese círculo. Y ese círculo tiene que funcionar coordinado. Y ese tipo de medidas de tanto impacto y de tanto calado y de tanta magnitud que estamos viendo todos los días, especialmente desde el domingo que salió la Reserva Federal y bajó los tipos un 1%, ahora el mercado no las ignora, parece que no las tiene en cuenta. Pero sí es el camino correcto, sí es la manera correcta de evitar problemas como los que ocurrieron en 2008 y después, donde bancos no tenían liquidez, donde no había precios de nada. Ahora sí, imaginaros a alguien que ha estado invertido en un fondo de renta fija que le ha estado dando una rentabilidad escasa. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que quiere deshacer esa posición. Bueno, pues al deshacer esa posición obliga al gestor de ese ETF o de ese fondo a deshacer el bono en mercado. Si no hay contrapartida, si no hay nadie que compre ese bono, estás destruyendo ahorro, estás destruyendo dinero. Entonces es necesario que todo funcione en armonía y para eso se necesita liquidez. Y en mi opinión lo están haciendo de una manera correcta y no desordenada, porque hemos aprendido mucho de las anteriores crisis. Bueno, me estoy quedando sin páginas para tomar apuntes y notas de todo lo que estás contando, Daniel, pero también me estoy quedando sin tiempo y tengo a Manuel Llamas que quiere hacer una pregunta. Ruego, por favor, tanto Manuel como Daniel, que seáis todo lo breve que podáis, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. No, para una pregunta muy, muy, muy telegráfica, Daniel. Siempre después de una crisis de estas características, de un cisne negro, se suele producir un rebote. ¿En qué plazo tú consideras que se puede producir finalmente ese rebote? Y, sencillamente, ¿en qué sectores crees que ahora mismo hay muy buen potencial? Has puesto el ejemplo de AENA, no sé si nos podrías adelantar algún otro ejemplo. Sí, a mí hay una frase que me gusta decir mucho, es las cosas valen lo que valen. Y trasladado a la bolsa siempre sube. Es así, y a lo largo de la historia hemos tenido ya varios casos de caídas fuertes y al final las cosas valen lo que valen y por supuesto que volverá a subir. Es imposible saber si esto va a subir en un mes, en 3 meses o en 6 meses. Lo que sí tengo claro es que de esto se sale y además se sale con empresas más fuertes y mejores. Y además que nadie ponga en duda que la cura se conseguirá y el tratamiento se conseguirá y ese día abrocharse los cinturones, porque ese día va a ser un día grande para todo el mundo y un día feliz. Y recomendaciones, bueno, pues hemos hablado de AENA, hemos hablado también de Versailles y voy a dar 2 muy rápidas convencionales y una no convencional. Las convencionales, bueno, pues igual que hemos hablado de infraestructura aeroportuaria, pues infraestructura de servicios, de telecomunicaciones, como es Amadeus, otra empresa española, con una cuota de mercado líder y al final, bueno, pues es que se va a seguir comprando billetes de avión. Bueno, pues ahí estará Amadeus para aprovechar esa oportunidad. Hablo de empresas que han caído más de un 50%. Walt Disney este año lo pasará mal con los parques, los estudios cerrados, será un año muy malo, pero es que Walt Disney es una empresa que tiene contenido único, irreplicable. Desde el 2006, en las películas que han lanzado, solo en la división de películas, han sido 44.000 millones de dólares de ingresos. Es esa búsqueda de hacer cosas simples, sencillas, activos únicos,
irreemplazables. Y como no convencional, los bonos del Corte Inglés, que es una empresa que todos conocemos y que tenemos ciertas dudas de su modelo de negocio, como le compite muy duro las plataformas online, Amazon, etcétera, y lo va a pasar mal porque ha tenido que mandar a mucha gente a su casa y tiene los centros cerrados. Sus bonos, que vencen en 2024, si no recuerdo lo de memoria, pues ahora estarán pagando un 6 o un 7%. Hace nada estaban al 1 y pico o al 2. Yo no sé lo que va a pasar con la situación financiera y de futuro del Corte Inglés. Estará ligado, como muchas, a la evolución del coronavirus y al tiempo del parón. Lo que no tengo ninguna duda es que su patrimonio inmobiliario es de 17.000 millones. Yo no sé lo que valen todos los inmuebles, pero sé que algunos de ellos son únicos y tienen mucho valor. Y su deuda son unos 3.500. Con lo que me parece suficiente para repagar la deuda en su totalidad en caso de que haya una quiebra. Pero aquí lo dejo para que la gente lo mire, lo estudie y decida lo mejor para sus inversiones. Bueno, pues qué broche tan bonito para la tertulia de hoy. No solo mensajes positivos, no solo mensajes de tranquilidad, sino también recomendaciones y además yo creo que muy buenas y además muy bien explicadas. Yo a todos los oyentes lo que les voy a decir es que si se han perdido el programa de hoy no se preocupen porque tienen los podcasts a su disposición, ya lo saben, nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcast y desde luego las plataformas de Radio y de Value School, y todo gracias a IG Market, ¿no es así, Marta? Así es, IG patrocina este espacio que es para inversores formados e informados. Marta Galindo, que nos trae recomendaciones siempre antes del parón previo a las recomendaciones Value School, pero es que además para todos aquellos que se quieran formar en finanzas tienen el primer curso de inversión y gestión patrimonial, Marta Galindo, de libertad digital y estrategias de inversión. Sí, ese primer curso donde vamos a aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es un curso 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando 15 minutos al día. Y lo mejor es el precio, 495 euros. Puedes encontrar información entrando en libremercado.com o llamando al 91-523-9722. 22. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Marta. Ahí queda esas recomendaciones y nos vamos con Value School. Luis Alberto Iglesias, entramos en territorio Value School como cada semana en unas recomendaciones que, si te soy sincero, estoy deseando escuchar. Bueno, pues vamos allá. Son 3 recomendaciones, bueno, realmente 4, ¿vale? Pero ya veréis por qué digo 3 más una. Bueno, que vayan cogiendo lápiz y papel y que apunten bien. Bueno, luego lo sacaremos en el tuit del programa. Está ahora mismo publicándose, según las cuentas. La primera es un vídeo del canal de Value School en YouTube que se llama Lecciones ante la crisis del coronavirus, los 5 mercados más alcistas de la historia. Y básicamente empezamos en el vídeo a reconocer que 2020 ha empezado con un poco el pie torcido, pero que cuando hablamos de los parques bursátiles es importante recordar que después de la tempestad siempre o casi siempre llega la calma. Así que lo que hacemos en este vídeo es echar un vistazo a los mayores mercados alcistas de la historia moderna de la bolsa estadounidense que bueno, es en la que estamos muchos invertidos a través de fondos índices de S&P 500, etcétera, etcétera. Es una bolsa muy potente. El segundo de los vídeos que voy a recomendar, también del canal de Value School, se llama, al contrario, los 10 mayores desplomes de la bolsa de los últimos 50 años, donde repasamos pues cómo las crisis, las guerras, las revueltas geopolíticas, reformas monetarias, cosas de las que ha hablado Daniel, por ejemplo, al final tiene un impacto que provoca que la bolsa se desplome, y esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Pero es que, bueno, pues oye, como hemos visto en el vídeo anterior, después de la tempestad surge la calma. Entonces, en el vídeo repasamos algunos de los mayores desplomes de la bolsa de los 50 años para dar la idea de que esto no es del todo nuevo. Los detalles pueden serlo, pero no es la primera crisis que vemos y desde luego no será la última que vayamos a ver. La siguiente recomendación también está en el propio canal de Value School. Es una charla fantástica que dio Antonio Rico, que se titula Las 17 reglas simples de la seguridad financiera. De nuevo, reglas, consejos que todo inversor que quiera jugar este juego a largo plazo, estar en este juego para la carrera de fondo, tiene que tener en cuenta. Pero aparte de estas reglas, me gusta especialmente porque ahí Antonio alude a un tipo de cartera que se conoce como cartera permanente. Si algunos de los oyentes quiere o se pregunta por la idea de que pudiera existir una cartera de inversiones que lo hiciese bien, lloviese, hiciese sol o nevase o hiciese frío, es decir, en cualquier tipo de coyuntura económica,
En esta charla se alude a ella y se dan fuentes para comenzar a estudiarla y, por qué no, construírsela. La última de las recomendaciones de hoy es el 3+1. Este 1 está en inglés. Para aquellos que quieran saber un poquito más y se sientan un poquito más duchos con la lengua de Shakespeare, vamos a recomendar un informe titulado How to Maximize Return During Market Panics. Algo así como cómo maximizar las rentabilidades durante los pánicos bursátiles. Es un informe muy interesante en inglés que bueno, pues repasa cómo se han comportado los distintos tipos de activos en mercados bajistas a través del análisis de grandes recesiones y desplomes bursátiles. En fin, un estudio muy interesante para aquellos, evidentemente, que se manejen bien con el inglés. Bueno, Luis Alberto, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. Daniel, espero que lo hayas pasado bien. Desde luego ha sido todo un placer poder escuchar tus reflexiones acerca de este momento tan especial y, por qué no decirlo, histórico que estamos viviendo. Así que mil gracias por acompañarnos esta semana. Gracias a vosotros y me lo he pasado fenomenal, así que contar conmigo para cuando queráis. Bueno, pues como siempre digo, amenazo con volverte a llamar para que pues te sientes aquí la próxima vez, si es posible, ya con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. Daniel Tello, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel y Domingo, a vosotros os espero seguro la semana que viene. Luigi, a ti también desde Value School. Esperemos que con otro tema más halagüeño. Así que nada, señores, a todos ustedes les dejo con la mejor programación, la de Radio, y les pido que en estos días también sean muy felices.